Las serpientes lo supieron antes que yo. 3 años atrás, cuando Lyra entró al templo con la alianza en la palma abierta, mis serpientes se acercaron. Olieron el metal. Y retrocedieron. No era el gesto de quien rechaza algo muerto. Era el gesto de quien reconoce algo vivo. Yo lo ignoré. Guardé silencio mientras Lyra lloraba sobre un caixao que nunca abrimos, mientras el sacerdote cantaba sobre un hombre que yo, sin saberlo, había bendecido semanas antes en este mismo templo. Mientras una familia entera construía una mentira con la precisión de quienes llevan años practicándola. Las serpientes sabían. Yo no quise escuchar. Eso tiene un costo. Siempre tiene un costo. Lyra llegó al templo un martes de lluvia con el vestido todavía mojado y una sola frase: una mujer en el mercado describió la marca en su cuello. La misma. Exactamente la misma. Sus manos no temblaban. Eso fue lo primero que noté. Las manos de quien ha llorado durante 3 años aprenden a no temblar, aprenden a sostener el peso sin mostrar que están cediendo por dentro. La senté. Le di agua. Y mis serpientes, por primera vez en 3 años, se acercaron a ella sin retroceder. ¿Qué significa que las serpientes rechacen una alianza de matrimonio? ¿Qué significa que reconozcan, en el olor del metal, algo que los ojos humanos no pueden ver? Significa que el hombre no estaba muerto. Nunca lo estuvo. Y alguien en esta ciudad lo sabía desde el principio. La alianza seguía en la mano de Lyra. Oro viejo, inscripción interna desgastada, el borde ligeramente aplastado del lado derecho donde él tenía el hábito de golpearla contra las superficies cuando pensaba. 22 años de matrimonio grabados en 3 milímetros de metal. Mis serpientes la rodearon esta vez. No retrocedieron. La reconocieron como lo que era, no la joya de un muerto. La evidencia de una trampa. ¿Quién construyó esa trampa? ¿Cuántas personas necesitas para hacer desaparecer a un hombre vivo y convencer a una ciudad de que está muerto? ¿Y qué pasa cuando descubres que el templo donde buscaste refugio fue parte del plan? Yo tenía esas respuestas. Todas ellas. Y ninguna iba a dejar a Lyra intacta. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? La primera señal llegó 13 días antes de que Lyra apareciera. Una comerciante de telas llamada Petra cruzó el umbral del templo con un rollo de lino azul bajo el brazo y la respiración cortada. No venía a orar. Venía a preguntar algo que claramente llevaba semanas sin poder decir en voz alta. ¿Tú conociste al esposo de Lyra? La miré. Mis serpientes se movieron hacia ella, no amenazantes, sino atentas, como hacen cuando detectan algo que el lenguaje todavía no ha dicho. Lo vi en el mercado de Tesalí, dijo Petra. Hace 11 días. Comprando aceite de oliva. Tiene una marca de nacimiento debajo de la oreja izquierda, roja, en forma de media luna. Yo la he visto antes. En el funeral. Silencio. El lino azul cayó al suelo. Ella no lo recogió. No dije nada porque pensé que estaba equivocada, continuó. Pero esta mañana vi el dibujo que Lyra dejó aquí la primera vez que vino, el que hizo de él para que tú lo recordaras. Y es el mismo hombre. La misma marca. Los mismos ojos. Tesalí estaba a 4 días de camino. El templo olía a piedra mojada y resina de pino quemada, ese olor denso que se acumula durante semanas de lluvia cuando el humo no puede escapar por el techo. Afuera, el cielo cargado apretaba contra las columnas como si quisiera entrar. Mis serpientes se habían detenido completamente. Eso no es normal. Siempre se mueven, un movimiento leve, constante, como respiración. Cuando se detienen del todo, es porque reconocen algo que yo aún no he procesado. Recordé la alianza. Recordé cómo retrocedieron hace 3 años. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Tesalí?, le pregunté a Petra. Ella frunció el ceño. La mujer del puesto de especias dijo que llegó hace 4 años. Tiene una tienda de importación. Una esposa. 2 hijos pequeños. 4 años. Kaelum desapareció hace 3. Eso significaba que empezó a construir la nueva vida 1 año antes de morir. 1 año de preparación. 1 año de doble existencia. 365 días en los que dormía junto a Lyra, comía en su mesa, recibía su cuidado, mientras en otra ciudad levantaba la estructura que la reemplazaría.
mis serpientes comenzaron a moverse otra vez. Hacia mí. Las dejé enroscar en mis brazos. Su temperatura era más baja de lo habitual, el frío que adoptan cuando están en estado de alerta prolongado, cuando han estado guardando algo durante mucho tiempo y finalmente se les permite actuar. Petra, dije. No le cuentes esto a Lyra todavía. Ella asintió, recogió el lino del suelo con dedos que temblaban ligeramente, y salió sin decir más. Me quedé sola. El brasero del altar parpadeó sin viento. Abrí el cajón donde guardo los objetos que los devotos dejan cuando vienen a pedir ayuda, telas, monedas, cartas dobladas, objetos personales. En el fondo, envuelta en lino beige desgastado, estaba la alianza de Lyra. La sostuve. Mis serpientes no retrocedieron esta vez. Se enroscaron alrededor de mi muñeca y permanecieron completamente inmóviles, como si estuvieran esperando que yo terminara de entender lo que ellas habían sabido desde el principio. El metal estaba frío. No el frío de algo inerte. El frío de algo que ha estado esperando. Me pregunté cuántas personas necesitas para hacer desaparecer a un hombre vivo. No solo desaparecer, sino construir una muerte creíble. Un ataúd. Un funeral. Un sacerdote que cante sobre el cuerpo. Vecinos que lloren. Una esposa que guarde luto durante 3 años sin que nadie le susurre la verdad al oído. ¿Cuántos testigos hay que comprar? ¿Cuántos silencios hay que negociar? Y la pregunta que aún no había formulado en voz alta, la que mis serpientes claramente ya sabían responder, ¿por qué alguien vino a este templo a pedir protección semanas antes de que Caelum muriera, y yo lo recibí? La alianza tenía una inscripción interna. Desgastada, pero legible si la sostienes bajo luz directa, lo que el mar ata, no lo desata el tiempo. 22 años. Lyra llevaba 22 años con ese hombre. Y él llevaba, al menos, 4 construyendo la salida. Llamé a mis serpientes más rápidas, las 2 de escamas verde oscuro que pueden recorrer una distancia de 4 días en menos de 1. Las miré. Les di el olor de la alianza. Les mostré mentalmente el dibujo que Lyra había dejado, la forma del mentón, la marca bajo la oreja izquierda, los ojos demasiado juntos que ella siempre describía como honestos. Te salí, les dije en voz baja. Encuéntrenlo. Memoricen su rutina. Vuelvan. Salieron por el umbral norte. El brasero del altar se apagó solo. Eso no había pasado antes. Nunca, en todos los años que llevo en este templo, el fuego se ha apagado solo sin viento, sin lluvia, sin una mano que lo sofoque. Me quedé mirando el humo que subía del carbón apagado, delgado, azul grisáceo, perfectamente recto a pesar de que no había corriente de aire. Alguien había estado aquí. No esa noche. No esa semana. Pero hacía 3 años, alguien con conocimiento de este templo, con acceso a este espacio, había hecho algo que dejó una marca que el fuego todavía reconocía. Fui al registro de visitas que guardo en piedra, no en pergamino, porque el pergamino se pierde, se moja, se quema. En piedra, con un estilete de bronce, llevo la cuenta de cada persona que cruza el umbral. Cada nombre. Cada fecha. Cada solicitud. Encontré la entrada de 3 años atrás. 15 días antes del funeral de Caelum. Un viajero. Sin nombre registrado, solo, viajero de paso, pidió protección para un viaje largo. Le di aceite de cedro. Le dije las palabras de resguardo. Lo dejé ir. No recordaba su cara. Pero el aceite de cedro que usé ese día era el mismo frasco que Lyra me había traído como ofrenda en su aniversario de bodas. El aceite de Caelum. La protección de Caelum. Dada por mis propias manos. Las serpientes volvieron al amanecer del segundo día. Entré al templo antes de que el sol tocara las columnas y las encontré enroscadas sobre el altar, quietas de una manera distinta a la quietud del sueño. Era la quietud de quien acaba de ver algo y está esperando que le pregunten. Me acerqué. La de escamas más oscuras levantó la cabeza hacia mí y abrió la boca, no en amenaza. En reporte. Vi lo que habían visto, una calle estrecha en Tesalí, piedras claras, un puesto de importación con telas colgadas en el umbral. Un hombre de espaldas anchas contando monedas sobre una tabla de madera. La marca bajo la oreja izquierda, roja, inconfundible incluso desde el otro lado de la calle. Vivo. Con una rutina de hombre que lleva años sintiéndose seguro. Salía del puesto exactamente a la misma hora cada mañana, 7ª hora,
cuando el mercado de Tesalí estaba lleno y nadie miraría a un hombre ordinario caminar hacia su casa ordinaria. 43 pasos desde el puesto hasta la esquina. Luego doblaba a la derecha, pasaba frente a una fuente de piedra verde y desaparecía en un callejón que terminaba en una puerta azul. Puerta azul. Familia adentro. 2 niños, una esposa, un perro viejo. Una vida completa. Construida mientras Lyra vaciaba la casa que compartían, vendía los muebles uno por uno, y aprendía a dormir en la mitad de una cama que de repente era demasiado grande. Me senté en el suelo del templo. Frío. La piedra siempre fría antes de que el sol la alcance. Tenía que decirle a Lyra. Pero no todavía, no antes de tener algo más que el testimonio de una comerciante y la memoria visual de 2 serpientes. Necesitaba algo que no pudiera ser negado. Algo físico. Firmado. Eso significaba el sacerdote. El sacerdote que cantó en ese funeral. El sacerdote que puso tierra sobre un ataúd que, según el peso de lo que mis serpientes habían visto, nunca contuvo un cuerpo adulto. Su nombre era Doros. Llevaba 16 años en el templo de la ciudad vecina. Nunca había tenido problemas. Nunca había levantado sospechas. Lo cual significaba, en mi experiencia, que llevaba 16 años siendo cuidadoso. Mandé llamar a Lyra. Llegó a la hora de los mercaderes, con el cabello recogido y la expresión de alguien que ha aprendido a no esperar buenas noticias pero que viene de todas formas porque no sabe qué más hacer. Tenía 41 años. Se veía como alguien que ha tenido 41 de ellos completos, sin ahorro de ninguno. La senté frente al altar. Le puse la alianza en la mesa entre las dos. Dime todo lo que recuerdas del día que Kaelum desapareció, le dije. No el funeral. El día anterior. El último día normal. Ella miró la alianza. Sus dedos se acercaron sin tocarla. Fue un martes, dijo. Salió temprano. Dijo que tenía una reunión con un importador de la ciudad norte. Eso era normal, viajaba una vez al mes para negocios. Pausa. Nunca llegó. Al tercer día, encontraron el caballo solo en el camino. Sin silla. Sin alforjas. ¿Quién encontró el caballo? Lyra frunció el ceño. Un pastor. No recuerdo el nombre. ¿Y las alforjas? ¿Qué tenían dentro normalmente? Documentos. Siempre llevaba documentos cuando viajaba al norte. Documentos. Al norte. Tesalí está al norte. Mis serpientes se movieron alrededor de los pies de la mesa. Lyra las miró pero no retrocedió. Después de 3 años viniendo al templo, ya no les tenía miedo. Lyra, dije despacio. ¿Firmaste algún documento en los meses anteriores a su desaparición? ¿Algo relacionado con propiedades, bienes, cuentas? Ella pensó. Sus ojos se movieron hacia arriba y a la izquierda, buscando en la memoria. Una vez. Dijo que era para renovar el registro de la casa. Yo no leí todo, era largo, y él dijo que era rutinario. El brasero del altar ardió con más fuerza por un segundo. Luego volvió a su tamaño normal. Yo sabía lo que era ese documento. No un registro de casa. Nunca había sido un registro de casa. Quiero que te quedes aquí hoy, le dije. No vayas al mercado. No hables con nadie todavía. ¿Por qué? Su voz sonó como siempre suena la voz de alguien cuando ya sabe la respuesta y está esperando confirmación para colapsar. Porque voy a ir a ver al sacerdote Doros, dije. Y cuando vuelva, voy a contarte todo. Ella asintió. Sus manos estaban quietas sobre la mesa. Eso me rompió algo que no esperaba que se pudiera romper. Las manos aprenden a no temblar cuando han sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Lyra había sostenido 3 años de mentira sin saber que era mentira. 3 años de luto limpio, sin rabia, sin preguntas, porque había creído completamente, porque nadie le había dado razón para dudar. Y yo, que debería haber escuchado a mis serpientes desde el principio, le había regalado 3 años adicionales de ese luto. Tomé la alianza. La guardé en mi bolsa. Y salí del templo hacia el norte. El camino al templo de Doros tomaba 1 hora y media. Caminé los primeros 40 minutos bajo un sol que todavía no había decidido si iba a ser benévolo o no, entre olivos viejos que dejaban sombra irregular sobre la tierra seca.
A mitad del camino, encontré algo que no debería estar ahí. Una carta. Clavada con un estilete de bronce en el tronco de un olivo al borde del sendero. Doblada. Con el sello de cera intacto. El sello tenía grabada una alianza. La abrí. Estaba escrita con la letra de Lyra. Ya lloré suficiente. Quiero seguir adelante. No busques más. Lyra, la letra era perfecta. La inclinación hacia la derecha. La forma de la L, ligeramente abierta. El punto final demasiado fuerte, como siempre cuando está emocionalmente agotada. Demasiado perfecta. Lyra no sabe que inclina las letras hacia la derecha. La gente no sabe eso de su propia letra, lo saben quienes la han leído cientos de veces. Quien escribió esto la había leído cientos de veces. Guardé la carta. Y aceleré el paso. Las serpientes volvieron al amanecer del segundo día. Entré al templo antes de que el sol tocara las columnas y las encontré enroscadas sobre el altar, quietas de una manera distinta a la quietud del sueño. Era la quietud de quien acaba de ver algo y está esperando que le pregunten. Me acerqué. La de escamas más oscuras levantó la cabeza hacia mí y abrió la boca, no en amenaza. En reporte. Vi lo que habían visto, una calle estrecha en Tesalí, piedras claras, un puesto de importación con telas colgadas en el umbral. Un hombre de espaldas anchas contando monedas sobre una tabla de madera. La marca bajo la oreja izquierda, roja, inconfundible incluso desde el otro lado de la calle. Vivo. Con una rutina de hombre que lleva años sintiéndose seguro. Salía del puesto exactamente a la misma hora cada mañana, séptima hora, cuando el mercado de Tesalí estaba lleno y nadie miraría a un hombre ordinario caminar hacia su casa ordinaria. 43 pasos desde el puesto hasta la esquina. Luego doblaba a la derecha, pasaba frente a una fuente de piedra verde, y desaparecía en un callejón que terminaba en una puerta azul. Puerta azul. Familia dentro. 2 niños, una esposa, un perro viejo. Una vida completa. Construida mientras Lyra vaciaba la casa que compartían, vendía los muebles uno por uno, y aprendía a dormir en la mitad de una cama que de repente era demasiado grande. Me senté en el suelo del templo. Frío. La piedra siempre fría antes de que el sol la alcance. Tenía que decirle a Lyra. Pero no todavía, no antes de tener algo más que el testimonio de una comerciante y la memoria visual de 2 serpientes. Necesitaba algo que no pudiera ser negado. Algo físico. Firmado. Eso significaba el sacerdote. El sacerdote que cantó en ese funeral. El sacerdote que puso tierra sobre un ataúd que, según el peso de lo que mis serpientes habían visto, nunca contuvo un cuerpo adulto. Su nombre era Doros. Llevaba 16 años en el templo de la ciudad vecina. Nunca había tenido problemas. Nunca había levantado sospechas. Lo cual significaba, en mi experiencia, que llevaba 16 años siendo cuidadoso. Mandé llamar a Lyra. Llegó a la hora de los mercaderes, con el cabello recogido y la expresión de alguien que ha aprendido a no esperar buenas noticias pero que viene de todas formas porque no sabe qué más hacer. Tenía 41 años. Se veía como alguien que ha tenido 41 de ellos completos, sin ahorro de ninguno. La senté frente al altar. Le puse la alianza en la mesa entre las dos. Dime todo lo que recuerdas del día que Caelum desapareció, le dije. No el funeral. El día anterior. El último día normal. Ella miró la alianza. Sus dedos se acercaron sin tocarla. Fue un martes, dijo. Salió temprano. Dijo que tenía una reunión con un importador de la ciudad norte. Eso era normal, viajaba una vez al mes para negocios. Pausa. Nunca llegó. Al tercer día, encontraron el caballo solo en el camino. Sin silla. Sin alforjas. ¿Quién encontró el caballo? Lyra frunció el ceño. Un pastor. No recuerdo el nombre. ¿Y las alforjas? ¿Qué tenían dentro normalmente? Documentos. Siempre llevaba documentos cuando viajaba al norte. Documentos. Al norte. Tesalí está al norte. Mis serpientes se movieron alrededor de los pies de la mesa. Lyra las miró pero no retrocedió. Después de 3 años viniendo al templo, ya no les tenía miedo. Lyra, dije despacio.
¿Firmaste algún documento en los meses anteriores a su desaparición? ¿Algo relacionado con propiedades, bienes, cuentas? Ella pensó. Sus ojos se movieron hacia arriba y a la izquierda, buscando en la memoria. Una vez. Dijo que era para renovar el registro de la casa. Yo no leí todo, era largo, y él dijo que era rutinario. El brasero del altar ardió con más fuerza por un segundo. Luego volvió a su tamaño normal. Yo sabía lo que era ese documento. No un registro de casa. Nunca había sido un registro de casa. Quiero que te quedes aquí hoy, le dije. No vayas al mercado. No hables con nadie todavía. ¿Por qué? Su voz sonó como siempre suena la voz de alguien cuando ya sabe la respuesta y está esperando confirmación para colapsar. Porque voy a ir a ver al sacerdote Doros, dije. Y cuando vuelva, voy a contarte todo. Ella asintió. Sus manos estaban quietas sobre la mesa. Eso me rompió algo que no esperaba que se pudiera romper. Las manos aprenden a no temblar cuando han sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Lyra había sostenido 3 años de mentira sin saber que era mentira. 3 años de luto limpio, sin rabia, sin preguntas, porque había creído completamente, porque nadie le había dado razón para dudar. Y yo, que debería haber escuchado a mis serpientes desde el principio, le había regalado 3 años adicionales de ese luto. Tomé la alianza. La guardé en mi bolsa. Y salí del templo hacia el norte. El camino al templo de Doros tomaba 1 hora y media. Caminé los primeros 40 minutos bajo un sol que todavía no había decidido si iba a ser benévolo o no, entre olivos viejos que dejaban sombra irregular sobre la tierra seca. A mitad del camino, encontré algo que no debería estar ahí. Una carta. Clavada con un estilete de bronce en el tronco de un olivo al borde del sendero. Doblada. Con el sello de cera intacto. El sello tenía grabada una alianza. La abrí. Estaba escrita con la letra de Lyra. Ya lloré suficiente. Quiero seguir adelante. No busques más. Lyra, la letra era perfecta. La inclinación hacia la derecha. La forma de la L, ligeramente abierta. El punto final demasiado fuerte, como siempre cuando está emocionalmente agotada. Demasiado perfecta. Lyra no sabe que inclina las letras hacia la derecha. La gente no sabe eso de su propia letra, lo saben quienes la han leído cientos de veces. Quien escribió esto la había leído cientos de veces. Guardé la carta. Y aceleré el paso. Doros estaba quemando algo cuando llegué. Lo vi desde la entrada del patio, el humo que salía del brasero lateral, espeso y oscuro, del color que tiene el humo cuando quemas pergamino, no madera. Estaba de espaldas, inclinado sobre el fuego, con los brazos extendidos como si quisiera asegurarse de que cada trozo terminara completamente consumido. Entré al patio sin anunciarme. Mis serpientes salieron de entre mi cabello y se orientaron hacia él. Doros se dio la vuelta. Era un hombre de unos 60 años, cara ancha, manos grandes. Las manos del brasero tenían hollín hasta la muñeca. En el suelo, a su derecha, había un pequeño cofre de madera abierto y ya vacío, lo que quiera que hubiera adentro ya estaba en el fuego. Sus ojos me reconocieron de inmediato. Eso fue lo que lo delató. No el humo, no el cofre vacío. Sus ojos, que deberían haber expresado sorpresa ante una visita inesperada, expresaron algo distinto. Expresaron el reconocimiento específico de alguien que ya sabe exactamente por qué estás ahí. Esperaba que yo viniera. Llevaba, quizás, días esperándolo. Medusa, dijo. Su voz era plana. El tono de quien ha decidido de antemano que no va a mostrar nada. Doros, respondí. El brasero todavía arde. Queda tiempo para hablar antes de que termines lo que intentabas terminar. No se movió. Mis serpientes se extendieron hacia los lados, no rodeándolo, sino señalando hacia afuera, hacia la puerta lateral del patio. El gesto que hacen cuando quieren indicar una dirección de fuga posible. Lo estaban vigilando, no atacando. No tengo nada que decirte, dijo Doros. Tienes, respondí. Porque hace 3 años cantaste sobre un ataúd que no pesaba lo que debía pesar. Lo sé. Tú sabes que lo sé. Y la única pregunta relevante ahora es si quieres que esto termine de una manera o de otra. Silencio. El fuego del brasero crepitó.
Un trozo de pergamino todavía ardía en el borde, y en ese trozo, visible por apenas 2 segundos antes de que el fuego lo alcanzara, vi algo que cambió todo lo que creía entender sobre cuántas personas estaban involucradas. Una firma. No la de Caelum. No la de Doros. La de una mujer. El nombre se fue con el fuego antes de que pudiera leerlo completo. Solo quedaron 3 letras del apellido, Nal. Mis serpientes lo vieron también. La más pequeña, la de escamas color cobre, se lanzó hacia el brasero, no para atacar a Doros sino para rescatar el trozo que quedaba. Lo tocó con la cabeza, lo sacó del fuego, lo soltó en el suelo de piedra. Demasiado tarde para el nombre. Pero no para la fecha, 19 años atrás. 19 años. Este acuerdo no tenía 3 años. Tenía 19. Caelum no había decidido abandonar a Lyra cuando ya no la quería. La había elegido como instrumento desde el principio. Desde antes de casarse con ella. Doros lo vio en mi cara. No fue solo dinero, dijo, con una voz que de repente sonaba diferente, más cansada, como si llevara 19 años cargando algo que nadie más veía. Al principio era una deuda. El padre de Caelum debía dinero a la familia de ella, la familia de la mujer del norte. Caelum fue el pago. Casarse con Lyra fue la cobertura mientras esperaba que la deuda prescribiera. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? 20 años. Le faltaba 1. Me detuve. 20 años. Lyra había sido, durante 22 años de matrimonio, la cobertura para una deuda que no era de ella. El amor que creyó tener era una pantalla de humo construida sobre una transacción financiera que ni siquiera involucraba su nombre. Mis serpientes se quietaron. El tipo de quietud que no es alerta. Es duelo. ¿Quién es la mujer del norte?, pregunté. Doros cerró la boca. Lo miré durante un momento largo. Voy a Tesalí, dije. Y cuando llegue, voy a hablar con la esposa actual de Caelum antes de hablar con él. Si ella no sabe quién soy cuando llegue, eso depende de lo que tú hagas en las próximas horas. Doros parpadeó. Era la amenaza correcta. No física, informativa. La posibilidad de que la esposa nueva supiera todo antes de que él pudiera controlar la narrativa. Se llama Sela, dijo finalmente. Sela Doral. Es mi sobrina. Ahí estaba. El sacerdote que cantó en el funeral era el tío de la mujer que reemplazó a Lyra. No era una coincidencia. Era una familia. Una red de 19 años tejida alrededor de una mujer que nunca supo que era el hilo central. El documento que Lyra firmó, dije. El que Caelum le dijo que era para el registro de la casa. Transferencia de propiedades, dijo Doros. Su voz ya no tenía fuerza. Todas las tierras. Firmadas a nombre de una empresa fantasma registrada en Tesalí. La empresa es de Sela. Todo lo que Lyra había construido en 22 años. Todo. Transferido a la mujer que la reemplazó. Firmado por sus propias manos. Notariado por alguien que pertenecía a la misma red. Afuera, el sol había llegado al punto más alto del día. Adentro, el brasero terminó de consumir lo último que quedaba. Solo humo. Solo ceniza. Necesito el documento original del acuerdo, dije. Sé que guardaste una copia. Sé que la gente como tú siempre guarda una copia, no por honestidad, sino porque saben que el día en que el acuerdo se rompa, la copia es lo único que los protege. Doros fue adentro sin decir nada. Volvió con un tubo de cuero cerrado con cera negra. Lo tomé. Lo puse en mi bolsa junto a la alianza y la carta falsificada. Si alguien pregunta, dije, vine a pedirte un consejo litúrgico. No tenemos más conversaciones pendientes. Salí del patio. Detrás de mí, escuché el sonido del brasero siendo apagado con arena. Doros sabía que había perdido. No el día, eso todavía estaba en movimiento. Había perdido la posibilidad de que esto terminara sin que su nombre apareciera en algún registro. Caminé de vuelta hacia el templo a paso rápido. Tenía el documento. Tenía la confesión oral. Tenía la carta falsificada. Lo que no tenía todavía era a Caelum. Y Caelum, si alguien le había enviado aviso, si Doros tenía un modo de comunicarse con él más rápido de lo que yo podía caminar, podría estar moviéndose en este momento.
Mis serpientes aceleraron el ritmo alrededor de mi cabeza. El viento cambió de dirección. Ese cambio, en este camino, en esta hora del día, no era natural. Llegué a Tesalí al atardecer del día siguiente. La ciudad olía a sal y aceite recalentado, el olor de los puertos pequeños que viven del comercio de segunda mano, donde todo llega con un día de retraso y nadie hace preguntas sobre el origen. Las calles de piedra clara que mis serpientes habían memorizado eran exactamente como las habían visto, estrechas, limpias, sin urgencia. 43 pasos desde el puesto hasta la esquina. Los conté. A la derecha, la fuente de piedra verde. El callejón. La puerta azul. Llamé. No a él. Aún no. La esposa abrió. Cela Doral tenía unos 35 años, ojos claros, el tipo de cara que parece tranquila hasta que miras los párpados, tensos, ligeramente entrecerrados, la cara de alguien que lleva semanas durmiendo mal. Vio mis serpientes y no retrocedió. Eso me dijo algo sobre ella que ninguna conversación hubiera podido decir tan rápido. No le tenía miedo a lo que yo era. Sabía exactamente quién era yo. Sabía que vendrías, dijo. ¿Cuándo te lo dijo él? Esta mañana. Su voz era plana. Me dijo que una mujer vendría con preguntas. Me dijo que no abriera. ¿Y abriste? No era pregunta. Ella lo sabía. Me hizo pasar. La casa era ordenada, pequeña, funcional. 2 pares de sandalias infantiles junto a la entrada. Un cuenco de higos a medio comer sobre la mesa. El olor de algo cocinado hace horas todavía en el aire, cebolla, tomillo, el fondo de una olla que alguien no terminó de vaciar. Él no está, dijo Cela. Se fue esta mañana. No me dijo a dónde. ¿Cuándo lo conociste? Pregunté. A Kaelum. Ella me miró. Calculando. Hace 6 años, dijo. 6 años. Kaelum murió hace 3. Si Cela lo conoció hace 6, lo conoció 3 años antes de su desaparición, mientras todavía vivía con Lyra. Mientras compartía la cama de Lyra. Mientras Lyra le cocinaba, lo cuidaba, creía que lo amaba. La traición no empezó cuando desapareció. Empezó 6 años antes, en algún mercado de Tesalí, en algún momento en que Kaelum decidió que tenía a quien quedarse una vez que terminara la obligación. Los documentos de las propiedades, dije. ¿Sabes que están a tu nombre? Cela no respondió. ¿Sabes que la mujer que los firmó no sabía lo que firmaba? Silencio. Uno de los niños llamó desde otra habitación, una voz pequeña, preocupada, el timbre de quien ha notado algo raro en el ambiente pero no sabe nombrarlo. Cela giró la cabeza hacia el sonido, luego volvió a mirarme. Ellos no tienen culpa, dijo. Señalando con la cabeza hacia la habitación. No, respondí. No tienen. Saqué el tubo de cuero de mi bolsa. Cela lo vio. Sus manos, que hasta ese momento habían estado quietas a los lados del cuerpo, se cerraron lentamente en puños. No de rabia. De algo más parecido al reconocimiento, el gesto de alguien que ve llegar lo que sabía que iba a llegar. Mi tío te lo dio, dijo. Sí. ¿Qué quieres? Quiero que sepas lo que firmaron en tu nombre hace 19 años, dije. Y quiero encontrar a Kaelum antes de que construya una tercera vida en una tercera ciudad. Cela cerró los ojos. 3 segundos. 4. Cuando los abrió, la expresión había cambiado, no completamente, pero suficiente. El cálculo había terminado. Había decidido algo. Tiene una casa en el puerto, dijo. Un almacén, en realidad. Lo usa cuando quiere desaparecer unos días. Está a 20 minutos de aquí, en el lado oeste del muelle. Me dio la dirección con la voz de alguien que está cerrando una cuenta. No la de alguien que traiciona a quien ama. La de alguien que lleva 6 años sabiendo que estaba en deuda con alguien que nunca conoció, y que finalmente encontró la manera de empezar a pagarlo. Salí. El sol terminaba de caer cuando llegué al muelle oeste. El almacén estaba al final de una hilera de edificios de piedra gris, todos iguales, todos con puertas reforzadas. El número que Cela me había dado era el 7º desde la esquina. La puerta tenía una barra de hierro nueva, instalada recientemente, los tornillos todavía sin óxido. Escuché movimiento adentro.
Mis serpientes se tensaron alrededor de mi cabeza, no el movimiento de alerta, sino el reconocimiento de algo conocido. El olor, a través de la madera de la puerta, aceite de cedro. El mismo aceite que yo le di 3 años atrás. Con mis propias manos. Golpeé la puerta. Silencio adentro. Kaelum, dije. Sé que estás ahí. Sela me dio la dirección. Doros me dio el documento. La carta que escribiste con la letra de Lyra la tengo en mi bolsa. Lo único que puedes decidir ahora es si sales o si espero. Pausa larga. Luego el sonido de la barra siendo levantada. La puerta se abrió. Era él. La marca bajo la oreja izquierda, roja, en forma de media luna, exactamente como lo habían descrito las serpientes, exactamente como lo había descrito Petra, exactamente como Lyra lo había dibujado una vez en el templo con una piedra de carbón sobre lino blanco. Me miró durante un momento que se estiró demasiado. Luego miró mis serpientes. Y luego, sin que yo dijera una sola palabra más, sacó una bolsa de cuero de dentro del almacén y la puso entre los dos. Puedo pagar, dijo. Lo que quieras. Cualquier cantidad. Mis serpientes avanzaron hacia la bolsa. La rodearon. No la tocaron. No vine a cobrar, dije. En su cara pasó algo que no esperaba ver, miedo real. No el miedo de quien teme el castigo físico, el miedo de quien acaba de entender que la persona frente a él no tiene ningún precio. Y que eso, de alguna manera, es peor que todo lo demás. Vine a verte, dije. Para que no puedas volverte a hacer el muerto. Para que tu cara, tu nombre, tu dirección, tu nueva familia, tu almacén y el documento de Doros existan en un registro que Lyra puede usar. Kaelum no respondió. Su mano derecha se movió, lenta, sin urgencia aparente, hacia la pared del almacén. No hacia mí. Hacia algo que había detrás de mí. Mis serpientes lo vieron antes que yo. 3 de ellas se lanzaron hacia la derecha simultáneamente, y escuché el golpe seco de algo cayendo sobre las piedras del muelle. Algo que había estado esperando detrás de la esquina del edificio. No un objeto. Un hombre. Un segundo hombre. Que Kaelum había posicionado ahí antes de abrir la puerta. Me giré. El hombre estaba en el suelo, no herido, pero inmovilizado por 2 serpientes enroscadas en sus brazos. Tenía una bolsa pequeña en la mano. Dentro, visible porque se había abierto al caer, no un arma. Pergaminos. Los documentos que yo necesitaba para completar el caso legal de Lyra. Los originales. Los que Kaelum había preparado para quemarlos si la conversación no iba como él quería. Kaelum había calculado que yo vendría por evidencia. Y había preparado la destrucción de esa evidencia como su última jugada. Tomé la bolsa del suelo. Kaelum me miraba desde la puerta del almacén. Puedes irte, le dije. No soy jueza. No soy verdugo. Pero ahora hay un registro que existe. Y los registros no desaparecen. Él no se movió durante varios segundos. Luego entró al almacén y cerró la puerta. La barra cayó del otro lado. Mis serpientes volvieron hacia mí. El hombre del suelo se incorporó lentamente, recogió su orgullo del piso de piedra, y se fue sin decir nada. Me quedé sola en el muelle, con el olor a sal y a aceite de cedro mezclados en el aire frío de la noche. La bolsa de documentos en mis manos. La alianza en mi bolsa. Y la comprensión de que algo en este plan había salido diferente de lo que anticipé. Kaelum no estaba solo. Nunca había estado solo. Y la persona que había posicionado detrás de esa esquina no era un contratado, por la forma en que lo miró antes de caer, era alguien que lo conocía de mucho antes que Sela, que Lyra, que cualquiera que yo hubiera identificado hasta ahora. Volví al templo al amanecer del día siguiente. Lyra estaba sentada en el escalón de la entrada, con el manto sobre los hombros y los ojos de alguien que no ha dormido pero que tampoco lo ha intentado. Llevaba ahí desde la noche, supuse. Esperando. Sin la ansiedad visible de la espera, con la quietud agotada de quien ya procesó todos los escenarios posibles y decidió simplemente estar presente para el que llegara. La vi desde el camino. Mis serpientes se orientaron hacia ella. No retrocedieron. Me senté junto a ella en el escalón. No entré al templo todavía. El umbral puede esperar. Algunas conversaciones tienen que ocurrir afuera, donde el cielo todavía es testigo.
Está vivo, le dije. Lyra no se movió. Lo sé, respondió. No lo sabía desde hacía días. Lo supo en ese momento, pero lo supo de inmediato, sin resistencia, sin el colapso que yo había anticipado. Como si alguna parte de ella hubiera guardado esa posibilidad en un lugar cerrado durante 3 años y ahora, al abrirlo, encontrara que lo había mantenido intacto. El funeral fue falso, continué. El ataúd estaba vacío. Doros cantó sobre nada. Y el documento que firmaste para el registro de la casa transfirió todas las propiedades a una empresa en Tesalí registrada a nombre de su nueva esposa. Silencio. El tipo de silencio que ocupa espacio físico. ¿Cuánto tiempo lleva?, preguntó. 19 años de acuerdo documentado. 6 años con ella. 4 años viviendo en Tesalí mientras tú guardabas luto. Lyra cerró los ojos. Sus labios se movieron sin sonido, contando, supuse. Haciendo la aritmética inversa. 23 menos 19. El año en que se casaron. ¿Cuántos de esos años habían sido completamente reales y cuántos habían sido la administración cuidadosa de una deuda heredada? ¿Tienes los documentos?, preguntó sin abrir los ojos. Sí. ¿Puedo recuperar lo que perdí? Las tierras sí. Con el documento de Doros y los originales que recuperé, hay fundamento legal suficiente. ¿Y él? Pausa. Se fue, dije. Cerró la puerta. No lo seguí. Lyra abrió los ojos. Me miró durante un momento que no supe cómo medir. ¿Por qué no? Era la pregunta correcta. Y no tenía una respuesta que la satisficiera completamente. Porque capturarlo no era mi trabajo, dije. Y porque lo que necesitabas, prueba, nombre, registros, ya existe. Un hombre que no puede volverse invisible es un hombre diferente a uno que todos creen muerto. Lyra volvió a mirar hacia adelante. El sol empezaba a tocar el techo del templo. Ese momento exacto en que la piedra cambia de gris a dorado, dura menos de 2 minutos, y si no estás mirando, no lo ves. Fui su cobertura, dijo. No era pregunta. Sí. Y tú lo bendijiste. Ahí estaba. La parte que yo había esperado que llegara y que, de todas formas, dolió igual que si no la hubiera anticipado. Sí, dije. Sin saber quién era. Pero sí. Lyra no respondió. Nos quedamos sentadas juntas en el escalón durante un tiempo que no medí. El sol subió. Las serpientes se aquietaron. El templo seguía siendo templo, la piedra seguía siendo piedra, y el mundo no cambió de forma solo porque una mujer acabara de enterarse de que había pasado 22 años amando honestamente algo que nunca había sido honesto con ella. Eso es lo que nadie te dice sobre la verdad. Que no reorganiza el mundo. Solo te permite ver la forma que siempre tuvo. Cuando Lyra se levantó para entrar al templo, lo hizo despacio, no con el peso de quien está por colapsar, sino con el peso de quien acaba de decidir cargar algo diferente a lo que venía cargando. Entré detrás de ella. Puse los documentos sobre el altar. Y la alianza, junto a ellos. Lyra la miró durante un momento largo. Luego la tomó. La sostuvo en la palma abierta, igual que la primera vez que la trajo al templo, 3 años atrás, cuando mis serpientes la olieron y retrocedieron. Esta vez, cuando mis serpientes se acercaron a la alianza en su mano, no retrocedieron. Se enroscaron alrededor de sus dedos y permanecieron quietas. ¿Qué hago con esto?, preguntó Lyra. No respondí de inmediato. Porque la respuesta que tenía no era la que ella quería escuchar, y la que ella quería escuchar no era una que yo pudiera darle honestamente. Lo que sí sabía era esto: la alianza que había pasado 3 años en el cajón de los objetos sin dueño, que mis serpientes habían rechazado y luego aceptado, que había viajado a Tesalí y vuelto, ya no era el símbolo de 22 años de amor. Era la evidencia de 19 años de instrumentalización. Y lo que haces con una evidencia no es lo mismo que lo que haces con un recuerdo. Guárdala, dije finalmente. No porque la merezcas, la mereces de sobra. Sino porque la vas a necesitar cuando vayas al magistrado. Lyra cerró los dedos alrededor del metal. Sus manos seguían sin temblar. Eso me rompió algo diferente al de la primera vez. No el tipo de rotura que duele. El tipo que abre espacio. Yo sabía lo que vendría después: el proceso legal, el tiempo, la burocracia fría de los registros que hay que corregir y los nombres que hay que borrar y los sellos que hay que invalidar.
semanas, meses, posiblemente. Y en algún punto durante esos meses, en alguna audiencia de algún magistrado en alguna ciudad, el nombre de Callum volvería a aparecer en voz alta. Y alguien, en algún lugar, se lo haría saber. Eso era lo que me preocupaba ahora mismo. No que Lyra no pudiera recuperar lo suyo, podía, y lo haría. Sino que la red que había tardado 19 años en construirse alrededor de ella no iba a desactivarse sola al quedar expuesta. El segundo hombre del almacén. El que Callum había posicionado. El que no era contratado. Mis serpientes lo habían visto antes de que cayera. Y yo, en el caos de los documentos y el muelle y el olor a cedro, no había mirado su cara con suficiente atención. Eso fue mi error. Eso, y no el aceite de 3 años atrás, era el verdadero costo de lo que había pasado. Lyra fue al magistrado 12 días después. Yo la acompañé. No como representante, como testigo. La diferencia importa, el representante habla por alguien. El testigo confirma lo que ya existió. Llevamos el tubo de cuero de Doros, los documentos originales recuperados del almacén, y la transcripción de la confesión que Doros había dado de manera que yo podía certificar. El magistrado, un hombre de 70 y algo, manos de quien ha firmado demasiado, ojos que ya no se sorprenden de nada, leyó los documentos durante 40 minutos sin decir una palabra. Luego firmó la orden de revisión. 2 semanas después, las tierras volvieron a nombre de Lyra. No todas. La empresa fantasma había vendido una parcela a un tercero de buena fe, y esa parte quedó en litigio indefinido. Pero el resto, la casa, los campos del norte, el derecho de agua del río que cruzaba la propiedad. Devueltos. No fue victoria. Fue restitución parcial de lo que siempre había sido suyo. La diferencia también importa. El día que el magistrado firmó la última orden, Lyra y yo salimos del edificio al mismo tiempo, bajo el mismo sol, con el mismo polvo de la ciudad en los pies. Ella no sonrió. Yo tampoco. Caminamos en silencio hasta el templo. Entramos juntas. Puse la alianza sobre el altar. No la de Lyra, no la que ella había traído hace 4 años, no la que había viajado a Tesalí y vuelto. Esta era diferente, la que yo había encontrado en el registro del templo, junto a la entrada del viajero sin nombre de 3 años atrás. Un objeto pequeño, de plata oscura, que alguien había dejado como ofrenda el mismo día que yo le di el aceite de cedro. La había guardado sin saber por qué. Ahora lo sabía. Callum había dejado la alianza original, la de Lyra, que se había quitado antes de entrar al templo, como parte del ritual de protección. Un intercambio, ofrenda a cambio de resguardo. La alianza de Lyra, puesta en manos de Medusa, como garantía de que el templo bendeciría su huida. Yo la había aceptado. Inconscientemente. Sin ver lo que era. La sostuve sobre el fuego del brasero durante un tiempo que no medí. El metal se deformó lentamente, no se disolvió, no desapareció. Solo perdió su forma. La inscripción interna, lo que el mar ata, no lo desata el tiempo, se volvió ilegible. El borde aplastado del lado derecho se aplanó completamente. Era todavía oro. Solo que ya no era ninguna cosa en particular. Se la di a Lyra. No sé qué hacer con esto, dijo. No tienes que saber todavía, respondí. Ella la tomó de todas formas. La sostuvo en la palma abierta, mirándola como quien mira algo que ya no reconoce del todo, ni su forma original, ni lo que ahora es. Mis serpientes rodearon su mano. No la alianza. Su mano. Eso significaba algo diferente a todo lo que habían hecho antes. Lyra se fue al atardecer. Sin despedida larga, no era su estilo, y tampoco el mío. Solo el sonido de sus pasos alejándose por las piedras del patio, y luego nada. Me quedé sola en el templo. La oscuridad entró gradualmente, como siempre entra, no de golpe, sino llenando los espacios que la luz va dejando vacíos. El brasero ardía abajo. Mis serpientes dormían enroscadas en las columnas del altar. Y yo me senté en el suelo de piedra y puse las manos sobre las rodillas y me permití estar en la pregunta que había estado evitando desde el almacén de Tesalí. El segundo hombre. No lo había visto bien. Eso era verdad. Pero mis serpientes sí. Las desperté suavemente, la de escamas más oscuras, que tiene la memoria más larga. La miré a los ojos. Le pedí que me mostrara.
La imagen llegó lentamente, no como visión directa, sino como la manera en que el agua mueve los objetos en el fondo, visible, pero distorsionada por el medio. Un hombre de unos 50 años. Manos callosas. Una cicatriz horizontal sobre el arco de la ceja derecha, no de pelea, de trabajo. El tipo de cicatriz que deja una cuerda tensada a la altura equivocada durante años. Y en su cuello. Un medallón. Pequeño, de bronce, con una forma que reconocí de inmediato porque la había visto antes, no en el almacén, no en Tesalí. En este templo. En el cajón de los objetos dejados por devotos. Un medallón idéntico al que había encontrado hace 15 años, dejado por alguien sin nombre, sin fecha, con una única inscripción que en ese momento no había podido leer porque estaba en un idioma que no reconocí. Fui al cajón. Busqué entre los objetos. Lo encontré en el fondo, envuelto en lino gris. Lo sostuve bajo la luz del brasero. La inscripción era la misma. Y esta vez, después de 15 años más de memorias acumuladas, la leí. 4 palabras. En un idioma que solo existe en registros del periodo anterior a los dioses actuales, un idioma que ningún humano moderno debería conocer, porque se perdió hace más de 1000 años. 4 palabras que eran, sin ambigüedad posible, una maldición de vinculación. No la de Caelum. La de quien usó a Caelum. Quien había enviado a ese hombre al almacén. Quien había operado detrás de la red de 19 años. Quien había dejado ese medallón en mi templo hace 15 años, antes de que Lyra existiera en esta historia, antes de que Caelum fuera relevante, para anclar algo en este espacio. Para anclarme. A mí. El fuego del brasero subió un instante. Luego volvió a bajar. Mis serpientes, las 8 que estaban dormidas, se despertaron al mismo tiempo y se orientaron todas hacia la puerta norte, la que da hacia el camino que viene del mar. No hacia Tesalí. No hacia la ciudad del sacerdote. Hacia el mar. Y en el umbral norte, visible por apenas un segundo antes de que el viento apagara el brasero completamente, había algo que no debería estar ahí. Un rastro de aceite. Fresco. De cedro. Lyra nunca voltó a usar alianca. Iu nunca volteé a dar aceite de cedro sem preguntar o nome. Más arrastros que nao desaparecen aunque los limpies. Y alguien que conoce el camino hacia mi templo lo recorrió esta noche sin que yo lo escuchara llegar. La próxima memoria es sobre lo que encontré al amanecer. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.